la definición de sus temas de investigación o de indagación para el diplomado, ¿no? O sea, qué problemáticas van a desarrollar, etc. ¿Cómo? Estudios de caso. Los estudios de caso. No son estudios de caso. Entonces, claro, conmigo, entre hoy y mañana y pasado, la idea es que trabajemos un poco como talleres, ¿no? Y veamos caso por caso que ustedes van a exponer mañana y pasado. Yo expondría hoy, ¿no? Y bueno, así está dentro del programa y así es lo que me han dicho, pero la idea es que vayamos trabajando como taller y en función de eso quizás podemos ir desarrollando conocimientos o bien resolviendo algunas dudas, algunos problemas que tengan. O sea, lo que yo puedo hacer ahora es un poco contarles la experiencia mía de investigación, qué grandes problemas he tenido y cómo se han subsanado algunos de estos problemas, ¿no? Posiblemente, o sea, lo que pueda decir no es que yo sea un investigador social relevante, que manejo el tema de investigación, pero bueno, de alguna manera por los trabajos que he desarrollado en temas de ciencia política, pudiera quizás ayudar, pudiera quizás plantearles algunos asuntos que puedan desarrollar, ¿no? Tal vez ustedes tienen dudas y en función de eso podemos discutir. O sea, en términos generales, he estado como 8 años trabajando en el PNUD precisamente en asuntos que tienen que ver con investigaciones sociales y políticas, más en el área política, ¿no? Entonces, como que hemos encargado tanto investigaciones de tipo cuantitativo, como es el Atlas Electoral, que algunos de ustedes deben conocer. Son varios tomos. Es una investigación que recopila información, o sea, todos los datos estadísticos que hay de todos los procesos electorales desde los últimos 35 años. Y claro, hemos tenido que construir matrices analíticas para poder sacar los resultados, ¿no? Entonces, como que hemos trabajado mucho en la parte cuantitativa y la estadística. Entonces, para sacar un CD interactivo que le sirve mucho a cualquier politólogo o cualquier analista de ciencia política. ¿Por qué? Porque el CD es interactivo, o sea, no solamente está la información del Atlas, tal como está en el libro, sino que puedes acceder a toda la información estadística y por lo tanto puedes jugar con los datos, ¿no? Y eso es lo bueno. Entonces, por ejemplo, se puede tener datos, quién ganó en las elecciones, no sé, del 94 en CLISA. Entonces entras a CLISA, aparece el mapa, etcétera, y también puedes jugar con proporciones de voto, quién obtuvo más del 40% o más del 70%, entonces va dibujando y van saliendo los datos. ¿Y hay voces de fraude? ¿Hay algo, por ejemplo, la anterior elección ha sido re fraudulenta? ¿Hay algún registro de eso? No, por eso estoy hablando de datos estadísticos, datos fríos, ¿no? Cuando ya hablamos de fraude, entonces ya... Imagínense datos estadísticos en base a información electoral fraudulenta, es terrible. Las elecciones pasadas han sido deprimentes, patético realmente ha sido la victoria de Evo Morales, ha sido patética, deprimente. Las condiciones... Por eso. Increíbles. Si me dejas un poco ir desarrollando, vamos a entrar a esos temas, ¿no? O sea, primero diría, no discutamos nuestras percepciones políticas de la coyuntura todavía. Para eso van a tener tiempo, tienen sus proyectos de investigación, tienen sus estados, sus estudios del caso, ¿no? O sea, va a haber tiempo además para discutir cada uno de los estudios del caso y podemos desplayar todo lo que queramos. Yo lo que les diría, aprovechemos ahora un poco para ver asuntos metodológicos y cómo se puede delimitar un objeto de investigación, un objeto de estudio de caso. O sea, cómo poder, porque eso es lo que vamos a hacer o lo que van a hacer ustedes. Entonces, como que lo que les estaba diciendo es, hay ciertas investigaciones que prioritariamente se sujetan
cualquier investigación se sujeta a datos. Y hay algunas que se sujetan a datos cuantitativos, estadística, fría. No es cualitativa, ahí no podemos encontrar valoraciones si hubo corrupción, si hubo fraude. ¿Cuántas denuncias se han presentado? ¿Cómo se, claro, todo se puede cuantificar, así como todo se puede cuantificar. Claro, pero por eso tienes que partir del dato existente. Claro, ¿cuántas denuncias se han presentado? ¿Cuántas voces hay? O sea, me parece... O sea, realmente trabajar con la información que brinda el Estado, el nivel de esto, o sea, deja mucho que desear por la investigación porque no da ningún tipo de datos. O sea, lo único que hace es reforzar la posición del gobierno. Sí, no, o sea, eso ya es un criterio desde donde partes. Claro, pero lo importante es que tengas información que ciertamente te sirva como sustento. Porque lo otro es como decir, hubo fraude. Si no tienes los datos de cuántas denuncias tienes, etcétera, estás especulando. Y sí, estoy de acuerdo contigo, Pablo, que sí ha habido fraude, ¿ya? Esos fraudes electorales que no se constatan en las actas, porque tú puedes ir a un medio de comunicación y mirar a la cámara y decirle, sí, hay fraude en esta mesa, pero si tú no haces el fraude y no lo denuncias, eso nunca vas a encontrar. No vas a encontrar datos de fraudes electorales, porque la gente solo denuncia la opinión pública y no hace una denuncia correspondiente. Cuando haces un trabajo de investigación en el INE, por ejemplo, yo trabajé con un amigo en el INE hace tiempo, recopilamos datos de información sobre elecciones y no te van a decir denuncias por fraudes electorales porque no va, o sea, ¿cuándo vas a encontrar? No vas a encontrar. Ahí está. Y los datos que se usan en las investigaciones sociales principalmente, en las que la mayoría de nosotros nos basamos, son datos que por estudios que se realizan. Y creo que nadie ha hecho un estudio sobre cuántas denuncias de fraudes electorales han existido. Ahí está el feeling de un investigador, yo creo. Ahí está la obra de que no responde al trabajo de Fernando. Fernando, ¿tú has hecho porque, un trabajo de claro, porque investigación sobre fraudes electorales? Lo castigamos, profe. Entonces, ninguno. Allá la palabra. Yo creo que estamos aquí, como decía hoy para escuchar la experiencia metodológica sobre la investigación, más allá, digamos, de que eso sea cierto o no sea cierto. Pero hay un problema metodológico ahí, Juan Carlos. Te digo, Para pero cada bueno. uno de nosotros ya es que Sí, el criterio personal, pues no puede, digamos, que correcto o no correcto, digamos, pero creo que estamos aquí puestos para que nos comparta, digamos, sus criterios metodológicos, que tal vez algo de eso nos puede servir o no nos puede servir. Y yo creo que en ese marco iremos adelante. Ya después cuestiones de discusión de las políticas en torno a todo, yo creo que se muestra. El doctor Fernando García Yacu tiene varios trabajos, algunos los he leído, con algunos no estoy totalmente de acuerdo y eso no me interesa más, ¿no? Porque yo creo que interesa es que los puntos comunes con los cuales podemos compartir y aprender, porque lo contrario estuviéramos tal vez emitir criterios que pueden ser válidos, pero yo creo que la idea es que podamos compartir en conjunto muchas experiencias, porque hay cosas con las que yo metodológicamente convengo y hay cosas que no. Solamente mi trabajo y de ello haciendo observaciones para quien quiera tener una opinión a favor o en contra, o hacer un debate, digamos, epistemológico, de cuestionamiento respecto del conocimiento, ya sea práctico, filosófico, metodológico. De todas maneras, yo quisiera escuchar sus experiencias y algunas sugerencias, porque yo me llevo a eso, a escuchar, aprender, también a dar mi opinión en un marco de, no quiero seguir la palabra, en un marco de intercambio comprensible de nuestras opiniones en un modo, en un estilo que podamos entendernos todos. Entonces, bueno, esa es la idea, porque también tengo yo algunas dudas respecto de la construcción del objeto, del estilo de caso, y en el desarrollo de los ejemplos seguramente podremos advertir, queremos conocer nuestras inquietudes. Así que quisiera que por favor, bueno, me ha costado, por favor, que se hace permitido. Ok. Avanzaremos. Pues precisamente eso es lo que he querido hacer, o
que quiero hacer ahora, ¿no? O sea, mañana y pasado vamos a tener tiempo para ir discutiendo caso por caso los proyectos de investigación. O sea, ¿qué quiero aclarar desde un inicio? O sea, no hay metodología o técnica o proceso de investigación que diga la última palabra de las cosas, ¿no? O sea, eso comulgo yo, o sea, comulgo que no hay verdades absolutas en ciencias sociales, todo lo contrario, o sea, las verdades siempre son verdades pequeñas, pero es de lo único que podemos agarrarnos, ¿no es cierto? O sea, porque si no todo sería relativismo, todo sería un vaivén de las cosas. Entonces nos tenemos que agarrar de las cosas que existen. Y ahora la decisión del investigador, el compromiso ético, político, etcétera, que tiene con el objeto de investigación, después va a depender de la construcción valorativa o formativa que tiene el sujeto. Entonces de ahí es que se va a ir definiendo también la investigación. Entonces yo lo que les estaba diciendo es, ¿qué puedo hacer en esta clase? No, yo no quisiera dar una clase que se da comúnmente en las clases de metodología, ¿no? En el cual se dice estos son los pasos esquemáticos, y es decir, además se tiene que construir una matriz con indicador dependiente, con indicador indirecto, etcétera, etcétera. O sea, porque eso en realidad desmotiva las labores de investigación, y posiblemente por eso gran parte de la formación de sociólogos, politólogos, comunicadores llaman en tesis, porque precisamente entran a estos esquemas que están dados, que son escolásticos, que están estructurados y que en el fondo buscan encasillar las dinámicas de comprensión de la realidad a esquemas. Entonces uno diría, ¿vale la pena escuchar esas cosas? Posiblemente no. Entonces quizás más bien vale la pena escuchar las experiencias de investigación que se tienen, ¿no? Por eso han debido escuchar a Fernando Mayorga, su experiencia de investigación, escuchar a Ana Huáscar, su experiencia de investigación, etc. Y en el caso mío, también la experiencia de investigación que tenga. Como dijo el compañero, puede o no puede servir, pero es como que un dato para decir, bueno, pues así se había sabido hacer ciertas investigaciones, ¿no? Entonces, ¿qué les he estado contando? Por un lado, que he participado en investigaciones de tipo cuantitativo, ¿no? Y cómo estas investigaciones que tienen como dato, ¿no? O sea, y ahí decía entre paréntesis, toda investigación va a tener que tener datos, ¿no? Ahora, los datos son de distintos niveles, hechos que pueden cuantificarse, etc. O bien, cuando uno hace investigación sobre el pensamiento político, cuando hace una investigación vinculada a reflexiones filosóficas, entonces ya no hay pues el dato como tal, sino pues hay las interpretaciones, las concepciones, etc., ¿no? Entonces, pero siempre existe un objeto de investigación, ¿no? O sea, un dato, un hecho, un objeto, un presupuesto, una noción, etc. Entonces, una investigación que tiene como fundamento datos cuantitativos normalmente son datos fríos. O sea, en ciencia política, o sea, gran parte del trabajo de investigación con estadística es la que tiene que ver con datos electorales, o bien otro tipo de estadísticas que tienen su metodología, que ya es cada vez más especializada, cada vez se tiene que manejar con cierta precisión, ¿no? Hasta matemática para poder sacar las conclusiones o las derivaciones. Pero si se dan cuenta, siempre son derivaciones, siempre son construcciones subjetivas. A pesar de que el dato está ahí, siempre hay una valoración subjetiva, ¿no? Una orientación que uno está dando a la investigación. Y ahorita vamos a ver por qué de ahí eso, por qué sucede y por qué tiene que suceder, ¿no? Porque uno pudiera decir, según todo el debate teórico de la sociología, no debería estar presente en los valores, ¿no? O sea, lo que Max Weber decía, la diferencia entre hechos y valores, ¿no? Y que debería sujetarse el científico a describir los hechos. Entonces, a describir los hechos y no incorporar sus valoraciones, lo cual cada vez está claro de que es imposible.
siempre hay una incorporación valorativa, siempre hay una incorporación subjetiva del sujeto respecto al hecho o al dato. Entonces, como que hay estas investigaciones, un ejemplo fue la construcción del Atlas Electoral, que ustedes pueden acceder. No es una investigación que estaría demostrando alguna hipótesis fuerte, es más bien una investigación que recopila información y te ofrece, después te ofrece toda la estadística para que uno pueda manejar y pueda darle los usos que quiera. Entonces, lo bueno del Atlas Electoral es eso, es un atlas que recopila información de todas las elecciones de los últimos, si me dejas hablar por favor, luego va a haber tiempo para las intervenciones, ¿no? O sea, quisiera tener por lo menos unos 30 minutos para poder hablar y entramos luego al diálogo, a la discusión, a la crítica, a todo lo que quieran, ¿sí? Entonces, como les decía, es una investigación que recopila toda la información de los últimos 30 y tantos años de vida democrática, o sea, no toda la democracia, y que ha sido sistematizada de acuerdo a los eventos para poder compararlas. Entonces ha sido sistematizada, por ejemplo, había que definir una base de investigación, cuál era la base municipal, porque no podíamos entrar a más abajo. Hubiéramos querido entrar a cantones, a ciento electoral, pero tal como la información de la Corte Electoral no tenía totalmente sistematizado ni nada, y además hubiera sido un ejercicio gigantesco, ¿no? Entonces entramos base municipal y a partir del municipio, provincia, o sea, siempre la unidad territorial como una unidad de análisis, departamento y política nacional. Entonces, como que si se dan cuenta hay una cierta delimitación para ver los datos. Y luego cruzar esto con todo lo que son resultados electorales fríos. O sea, fríos, resultados válidos, nulos, etcétera, y luego por organizaciones políticas. Lo cual hubiera sido interesante que traiga el CD, pero algunos ya lo conocen y lo utilizan, ¿no? El CD donde uno puede entrar al ámbito territorial que quiera. Y entras a ese ámbito y hurgas y ves resultados, ves gráficas, puedes comparar gráficas, puedes entrar por municipios, ver en todo el país toda la estructura de municipios, quién gana en los municipios, es un dato interesante, quién antes no ganaba, pero lo interesante, por ejemplo, que nos animamos a hacer, que siempre son decisiones, el investigador tiene que tomar decisiones. O sea, no es como que nos dan en frío, ahí está la masa, es como hacer pan, no está hecha la masa, pero uno tiene que empezar a hurgar esa masa para poder pulirla y poder sacar lo que uno quiere sacar, ¿no? Porque el dato como tal está ahí. Pero yo, por ejemplo, hoy nos decía, sería interesante tener, por ejemplo, proporciones de votos en la organización política. Es decir, ¿quién gana en los municipios de Cochabamba? Los municipios rurales de Cochabamba, o quién es, o sea, y si es reiterativa sus victorias, ¿no? Es un ejercicio arbitrario, si se dan cuenta, es un ejercicio arbitrario, es un ejercicio casi de manipulación, porque uno está manipulando la información, está diciendo, a ver, yo quisiera saber que en las últimas 5 elecciones nacionales, ¿quién es el que gana más en los municipios? Pensando siempre que hay continuidad del comportamiento, ¿no? O sea, es decir, pensando que siempre hay organizaciones políticas que han participado en las últimas 4 elecciones, ¿no? Entonces va apareciendo estos datos, ¿no? Para poder compararlos. O el otro ejercicio para empezar a decir con qué proporciones ganan los partidos políticos, ¿no? O sea, porque uno diría, por ejemplo, decir Manfred Reyes Villa ganó en las elecciones de la prefectura, ¿no? Del 2005. Entonces uno quisiera ver en qué municipios ganó arriba del 50%, en qué municipios ganó apenas con el 20%, no ganó, pero tuvo el 20%, ¿me entiendes? Entonces va saliendo esas diferencias y
pueden resultar interesantes. O sea, pueden resultar interesantes que en muchas elecciones municipales hay algunas organizaciones políticas que ganan arriba del 70%. ¿Qué quiere decir eso? Que de cada 10, 7 votan por esa organización, ¿no? Y si eso se vuelve reiterativo, entonces uno dice, algo está pasando aquí, ¿no? Puede estar pasando fraude, puede estar pasando varias hipótesis uno puede plantearse, puede estar sucediendo como que hay no sé, dictadura sindical, ¿no? Y como que obligan a votar ahí. Es una hipótesis, pero ese dato ya te está diciendo, o sea, si en determinados municipios, en las últimas 5 elecciones, están votando arriba del 75, del 75, 80, hasta el 90%, es decir, de cada 10, 9 votan solo por una organización política, a uno debería llamar la atención, algo está pasando aquí. Porque, claro, un investigador se basa en preguntas, tiene que plantearse preguntas. O sea, ese es sine qua non. ¿No? O sea, entonces ahí aparece la pregunta, ¿por qué? ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué está pasando, por decirle, en cualquier municipio, Morochaco? ¿No? ¿Por qué solo gana una organización política de manera reiterada, pero además con alto porcentaje? ¿No? Entonces ahí uno tiene que construir ciertas hipótesis. O sea, o bien ir allá a indagar, o sea, hipótesis, una puede ser dictadura sindical, hipótesis 2, fraude electoral, hipótesis 3, democracia comunitaria, ¿no? O sea, hay distintas visiones que uno puede plantearse, o interpretaciones. Uno puede decir dictadura sindical, ¿por qué? Porque ahí controlan el voto desde el sindicato y además nadie se puede desmarcar. Otro puede decir, no, fraude es, ¿por qué? Porque ese partido les compra, les da víveres, etcétera, y hace que voten. Y otro puede decir, lo que está ocurriendo ahí es el despliegue de la democracia comunitaria, ¿cierto? O sea, un ejercicio consuetudinario de ciertas prácticas que han definido que van a votar por una sola opción, ¿no? Entonces, ¿cuál de las tres es válida? Yo les pregunto, ¿cuál de las tres? Yo diría las tres. Solo el investigador que vaya, y además con el enfoque que vaya, puede dar cuenta sobre esas dinámicas, pero ninguno puede tener la verdad absoluta. Siempre la investigación es la oferta de ciertos hallazgos, fruto de estas pesquisas, a eso llamamos pesquisas de investigación. Fruto de estas pesquisas va a ofrecer una interpretación de la dinámica política o de la dinámica electoral en este caso, ¿no? Y que va a tener la finalidad de provocar el debate, el análisis, la ampliación de percepciones, o bien la afirmación de ciertas convicciones y certezas. Y decir, ¿saben qué? Lo que pasa es que en el país hay dictadura. Otro va a decir, lo que pasa es que en el país no hay cultura democrática, liberal, cívica. Y el otro va a decir, lo que pasa aquí hay una expansión de la democracia comunitaria que no estamos percibiendo. Entonces son interpretaciones que los cientistas sociales, los investigadores lo ponen en la mesa y lo podemos discutir, y quién tiene la razón de acuerdo a cómo están sustentadas las investigaciones, esta elección del criterio del sentido común que tengamos nosotros, ¿cierto? Entonces, como que yo diría es una experiencia. Para mí esa es una experiencia muy interesante, porque me ha permitido manejar información estadística, tener información cuantitativa, y a partir de información cuantitativa sacar algunas conclusiones bajo mi línea de interés, ¿no? O sea, de decir, por ejemplo, eso es lo que estoy diciendo, yo me inclino más por la tercera. Es decir, en gran parte del país lo que está ocurriendo es una expansión de la democracia comunitaria, ¿no? Versus la democracia liberal. Hay zonas donde ese es mi criterio, ¿no? Es una interpretación casi teórica. O sea, es una interpretación que la estoy direccionando. Y estoy diciendo lo que está sucediendo en el país es que esta democracia comunitaria está replanteando las bases de entendimiento del campo político, ¿no? Y está replanteando las dinámicas liberales. Es imposible que, por ejemplo, en Villa Tunari exista competencia partidaria,
¿no? ¿Por qué? Porque allá predomina ya desde el 90 y tantos que votan solo por una opción, por el MAS, ¿no? Y hasta el día de hoy siguen votando por el MAS. Entonces como que hay una dinámica, hay otra dinámica que está sucediendo ahí. Entonces, pero esa es una interpretación. Entonces, otros pudieran decir, ahí no llegó la democracia, nunca llegó, es una estructura corporativa, es una estructura autoritaria, sindical, casi de dictadura, casi casco, y ahí podemos ponernos a discutir. Efectivamente hay casi cascos, efectivamente hay el concepto de cacique, ¿qué es? ¿No? Entonces entramos en otro tipo o sea, estoy dando los ejemplos, nada más para poder plantearlas, ¿no? Y poder discutirlas. Porque Chapare es otra realidad, no es un colón instaurado ahí, no son comunitarios, no tienen nada, son simples colonos. Entonces lo que tienen ahí es dirigentes, no sé, sindicalismo, ¿no? Básicamente su estructuración es en base al sindicalismo. Bueno, entonces esa es una forma de entrar a la investigación y que podemos utilizar a partir de datos, ir analizando la dinámica o los fenómenos sociales, ¿no? O sea, muchos siguen esa línea, no solamente en términos de datos estadísticos, resultados electorales, por ejemplo, que es el interés de la ciencia política, sino también están las otras investigaciones que son los sondeos de opinión, que a mi gusto nunca me han gustado, no la practico, siempre la cuestiono, pero que se ha desarrollado mucho en el país, ¿no? Aquí ustedes han tenido unos cursos con Francisco Canedo, él es un especialista en esto, ¿no? En levantamiento de información cuantitativa, vinculado a sondeos de opinión y que tiene la finalidad de indagar los aspectos vinculados a cultura política, ¿no? Entonces, es una otra manera de entrar, o sea, una otra manera utilizando, claro, hay presupuestos que desde mi gusto yo los cuestiono, pero que el cuestionamiento es muy particular, pero que son muy válidos para el ejercicio y el análisis político, ¿no? O sea, es lo que normalmente se utiliza. Parte del presupuesto de esta visión del comportamiento humano, ¿no? Que es individual, la elección individual, ¿no? El sujeto como que sus definiciones, sus preferencias las define individualmente y por lo tanto en función de eso, bajo ese criterio extrapola y dicen pues este es un dato importante. Cuando se le pregunta por quién usted votaría si las elecciones fueran hoy, ¿no? Entonces es como que meter un termómetro a la sociedad bajo el presupuesto de que toda valoración del sujeto es individual y en función de eso, claro, hace el análisis cuantitativo y aparece, el día de hoy hay muchas empresas especializadas en eso, ¿no? Ipsos, Mori, todo el tiempo están bombardeando diciendo pues según las últimas encuestas de una muestra de 2.000 encuestados en las ciudades, en las principales ciudades del país y los centros poblados, es decir, es una técnica de investigación, ¿no? De investigación cuantitativa y sacan el resultado y dicen en este momento Evo Morales tiene esto, Carlos Mesa tiene esto. Entonces, y además luego hacen análisis, o sea, son de múltiples usos. No voy a explicar aquí lo que ya Francisco les ha debido explicar, ¿no? El análisis de la proyección, el análisis del comportamiento en todo el periodo, cuando baja, cuando sube, etc. Los cuestionamientos que siempre he tenido a esa técnica es de que parten de un presupuesto, ¿no? O sea, de una predefinición. Por ejemplo, cuando dicen, cuando preguntan a la gente si cree en la democracia o no, parten de la idea preestablecida de democracia. No se pregunta cuál es la concepción de democracia que tiene un sujeto, sino que parten de la idea de que la democracia es un concepto ya general, ¿no? Definido, etc. Igual en varios de estos elementos, ¿no? Entonces, pero es una forma de investigar, ¿no?
Pero hay otras que podemos llamar que son mucho más interesantes, que son las investigaciones cualitativas. Estas son las cuantitativas, estadística, datos fríos, meter un termómetro a la sociedad en función a un criterio comportamental o ver el comportamiento individual, tener un concepto mínimo sobre los asuntos que quiero investigar, etc. Y tengo la salida cuantitativa, el análisis cuantitativo, que me sirve para poder sacar mis propias conclusiones o para poder direccionar un argumento que quiero ofrecer a la sociedad, ¿no? En cambio, las investigaciones cualitativas son aquellas que no se basan tanto no se basan en datos cuantitativos, se basa en esta interacción sujeto-cosujeto, ¿no? Un poco ver las valoraciones que el sujeto tiene, ¿no? Por eso se habla de etnografía, aunque es muy cuestionada, ¿no? O sea, por ejemplo, ahora Silvia Rivera está desarrollando esta idea de la sociología de la imagen, ¿no? O sea, que quiere romper con la antropología de la imagen, porque los antropólogos, ¿qué es lo que hacen? Un poco ir a vivir con el sujeto, experimentar esa vida, entender y comprender al sujeto, y a partir de eso buscar una interpretación de la dinámica más micro o más encerrada en ese. Nos ofrece datos muy interesantes porque nos remueve y nos dice, no había sido así nomás, ¿no? Es como decir, normalmente desde la ciencia política decimos estructura corporativa, y una estructura corporativa es una estructura vertical, es una estructura donde se obedece, donde no hay democracia. Andate a vivir 2 semanas, un mes a la estructura corporativa y vas a empezar a encontrar los matices. ¿Y por qué hay una autoridad? ¿Y por qué una norma es tan fuerte en términos de su vinculación? Entonces vas a salir como que convencido, no había sido nomás dictadura, ¿no? Sino que ahí hay dinámicas sociales, culturales, económicas, de todo tipo, estructuras de poder, etcétera, que en lo pequeño te estaría mostrando la complejidad de la constitución, si se quiere, de la sociedad o de la comunidad, ¿no? Entonces, como que descubres otro mundo, ¿no? Entonces, estas son las investigaciones casi etnográficas de reconstrucción de dinámicas colectivas que ciertamente subvierten los esquemas o las convenciones o las afirmaciones, las verdades que a veces están monopolizando el discurso en la investigación y en las ciencias sociales. Por eso como que uno dice la antropología es un área donde uno puede encontrar muchas vetas para poder dar cuenta sobre la complejidad de los fenómenos, de por qué sucedió un hecho, por qué se dio por ejemplo, por qué se dio el conflicto del 11 de enero, ¿no? Con tal virulencia en términos de enfrentamiento entre los grupos humanos, ¿no? Entonces, porque uno diría, desde una visión muy de afuera o de establecida, diría, pues no, pues aquí hubo intereses de algunos manipuladores que a los pobres campesinos les trajeron aquí, y había otro interés de poder del prefecto que movilizó a sectores de la clase media, etc. En cambio, si indagas más en términos cualitativos, si indagas más en términos de cuáles han sido las razones, no solamente las que se están exponiendo o las que podemos conocer a través de la prensa, sino indagando, es decir, las dinámicas de movilización, de acción colectiva que tienen los distintos sujetos, vas a encontrar una gran variedad de fenómenos que han sucedido y que habría que dar cuenta, ¿no? Desde la misma existencia de redes de vinculación que subvierten las estructuras partidarias, es decir, a través del internet, del WhatsApp, no sé si en ese momento había WhatsApp, pero la forma como se comunicaron y cómo se conectaron distintos sectores sociales, juveniles, etcétera, o bien la forma de estructura de movilización de los sectores populares, ¿no? Entonces,
uno va a encontrar otros elementos que van a hacer ver de que al parecer aquí hay un conflicto que tiene raíces más profundas, ¿no? O sea, en términos de valoraciones, de criterios, etc. Entonces, una investigación cualitativa te lleva más a esos ámbitos, ¿no? A dar cuenta, o sea, no en términos fríos, pero a dar cuenta de esta dinámica más compleja de la realidad, de estas estructuras más sobrepuestas que están presentes. Y puedes ofrecer una lectura no binaria de las cosas. O sea, ¿qué es lo que busca una investigación? ¿Qué debería buscar una investigación? Salir de la lógica binaria, de blanco y negro, o de lo bueno o lo malo, o de la verdad o la mentira. Entonces, un poco mostrar que la realidad no se simplifica a la lógica amigo-enemigo, por ejemplo. O sea, está bastante claro que la dimensión de lo político tiene que ver con la lógica amigo-enemigo. O sea, no podemos decir que no. O sea, los momentos de agregación de una sociedad en términos políticos normalmente se expresa en esta lógica entre unos y otros. Unos que están diciendo que es su interpretación y otros que están cuestionando esa interpretación, ¿no? Eso es la dinámica del desacuerdo, de la lógica amigo-enemigo que puede agregarse, etc. Pero la dimensión de lo político no se simplifica a la dimensión amigo-enemigo, sino que hay un conjunto de matices que están permeando este momento extraordinario de división del campo político, ¿no? Entonces, porque si no, todo se simplificaría, por ejemplo, por decir gobierno-oposición, ¿no? O sea, todo se simplificaría que aquí hay un conflicto entre gobierno y oposición. Y uno diría, ¿dónde están todas estas otras formas que no entran ni en gobierno ni en oposición? Sino son formas, si se quiere, que subvierten la lógica binaria y que empiezan a aparecer como datos, como hechos, como sucesos que no tienen una explicación bajo la lógica, es decir, todo está hecho por la oposición o todo está hecho desde el gobierno, ¿no? Entonces, más bien hay una dinámica que te sorprende, que aparece y que es necesario dar cuenta de esta dinámica. Entonces, por eso en las investigaciones cualitativas se utilizan distintas técnicas, aunque esto tenemos que hablar dentro de 2 semanas, creo que vamos a ver a las técnicas, ¿no? Y cómo las técnicas nos pueden ayudar a construir descripciones e interpretaciones, ¿no? Entonces, para decir lo último sobre investigaciones cualitativas, ¿no? O sea, siempre como que es una mirada que intenta buscar comprender, ¿no? Más que explicar, ¿no? O sea, intenta comprender por qué suceden las cosas como suceden, ¿no? Por eso quizás la sociología aporta también mucho, ¿no? O sea, la ciencia se va a los datos, por eso la ciencia política norteamericana es relational choice, ¿no? O sea, se va a todo lo que es y al comportamiento, ¿no? A la dinámica del análisis comportamental. En cambio, la sociología es más bien aquella que busca las relaciones causales, aquellas estructuras de explicación a través de las causas, a través de la indagación de las estructuras, de las dinámicas de poder, etc., ¿no? Y sus técnicas pueden ser múltiples, desde la estadística, que ciertamente incorpora, hasta la entrevista, hasta, y en este caso la antropología, la etnografía, o sea, vivir, el ponerse en situación del otro, ¿no? O sea, ponerse en la posición del otro, que siempre implica, o sea, es imposible, pero es como que entender, comprender. Profe, ahí hay que aprovechar una preguntita, ¿puedo? Sí. Porque he leído en algún libro que dice, ¿por qué se dice que la sociología trata de explicar, o es su función explicar lo que es evidente? ¿A qué se refiere con eso? O sea, la realidad es como lo que se nos presenta, ¿no? O sea,
lo que uno diría, un periodista, ¿qué hace? Describe esa realidad en el momento en que se da. ¿Qué hace un sociólogo? Tendría que empezar a explicar ese dato. Pero él dice, No, o sea, tiene que explicar lo que es evidente. Lo que aparece, lo que uno diría es como si la guerra del agua se dio. La explicación puede ser por un lado politológica, por otro sociológica, ¿no? ¿Por qué se dio? Uno pudiera decir, ¿se dio? ¿Por qué? Porque hay una carencia del servicio de agua, el 50% de la población cochabambina no recibe agua potable. Y va a dar datos, es decir, todos estos se suministran a partir de cisternas. El precio por tener cisternas, si quieres ser cuantitativista, vas a proponer, es más elevado de lo que pagan la tarifa. Entonces hay un malestar social, etcétera, que en cualquier momento se activa y explota, ¿no? Esa es una explicación. Entonces hay distintas explicaciones que van a ir dando es una estructura argumentativa con datos, con información, con evidencias, o sea, para que no digan es puro discurso, ¿no? O sea, para que no digan aquí los capitalistas domina y hubo una transnacional y el transnacional no le interesaba a la gente, o sea, está bien todo eso, es parte del dato, es parte de la realidad, pero hay que ir demostrando más todavía para decir, ¿saben qué? No solo eso explica, sino que aquí hay un polvorín de malestar que en cualquier momento se puede activar como se activó en ese momento. Un politólogo, ¿cómo explicaría eso? Tal vez no se diría como un sociólogo eso, sino ¿qué diría un politólogo? Un politólogo diría, ¿saben qué? Tomaron decisiones malas. O sea, los del gobierno tomaron decisiones malas que cada vez que tomaban estas decisiones generaban mayor malestar en la población. Hasta que en un momento tocaron la dignidad los cochabambinos y salieron todos los cochabambinos y dijeron, váyanse al diablo y sacamos nuestras piedras a las calles. ¿No? O sea, es como decir, por ejemplo, cuando el prefecto dijo que, no me acuerdo cuando se levantaba la medida, pero después al poco rato dijo que no levantaba si no estado de sitio. Todos dijimos, váyanse al diablo, ¿no? Entonces fue una serie de tomas de decisiones malas que los actores tomaron y que es otra explicación. Yo no diría, ¿cuál es más válida? Las dos son válidas, pues, y las dos pudieran complementarse además, ¿no? Uno está investigando un proceso decisorio, ¿no? O sea, cómo tomaron las decisiones los miembros del gobierno, ¿no? Y cómo se encerraron en una estructura, si se quiere, legal, y decían que la coordinadora era una estructura asistémica, era una estructura que solo quería politizar, tenían intereses políticos, no les dejaron politizar, ¿no? Y por otro lado, es decir, había un malestar, etcétera, etcétera. O sea, un conjunto de análisis de procesos decisorios, un politólogo, por su línea de especialidad. Un sociólogo va a hacer todo un análisis de toda la estructura de distribución del agua, los pozos de los regantes, etcétera, y va a ofrecer otra explicación también válida. Una preguntita más, profe. En ese mismo libro dice que los sociólogos, no dice textualmente, pero da a entender que los políticos, o sea, los partidos políticos, no tienen dentro de su vocabulario la palabra ética. El sociólogo sí. ¿La palabra qué? Ética. O sea, ahí dice que los partidos políticos, los politólogos, no conocen la palabra ética. Mi pregunta es, ¿los sociólogos sí? ¿Cuál es la respuesta que tú darías? Le pregunto porque no sé, quiero saber. No, es que tenemos que partir también de las pre-nociones que tenemos. Sino que me pareció interesante y dice, marca la diferencia, los sociólogos esto, los partidos políticos esto. Estos son los objetivos de las tareas de los sociólogos y esta de los partidos políticos. Entonces, si ahí dice textual que los partidos políticos, los políticos no conocen el significado, no está dentro de su vocabulario la palabra ética. ¿El sociólogo sí? Yo no estaría de acuerdo, o sea, que si uno tiene ética, el otro no, todos tenemos. Sino que es mi duda, O sea, curiosidad. Si estás leyendo eso, uno cuestionaría esa afirmación. O sea, que el politólogo no tiene, o el político no tiene ética. O sea, todos, yo diría, todos los sujetos tenemos una estructura, pues, ética, moral, etcétera, ¿no? Entonces, otra cosa es
como objeto de estudio, ¿me entiendes? A su forma de trabajar. O sea, otra cosa es que... Sí me dejan hablar. Otra cosa es que veas como objeto de estudio, o sea, pudieras decir que los políticos no actúan éticamente, pudieras decir, ¿no? Lo cual no significa que no tiene ética. O sea, pudiera decir, no actúan éticamente. O sea, ¿por qué? Porque ponen como presupuesto principal la disputa por el poder. Y por lo tanto es una disputa donde ciertamente, siguiendo a Maquiavelo, diría, no actúes con ética, porque si vas a actuar con ética vas a ser arrayado porque los otros están en otra cosa. Son lobos, ¿no? Tu ética tendría que ser de otro tipo. Eso es como un consejo de político. Pero eso no lo lleves al análisis de decir, ¿saben qué? Todos los politólogos no tienen ética, entonces son unas bestias. O sea que hay tipos ¿No? de O sea, ética, y los politólogos son tampoco, ¿no? O sea, ahí no. O sea, por eso ahí hay que ver las interpretaciones, ¿no? ¿hay que tipos tener de cuidado. ética, profe? ¿La ética casi no es una sola? No hay tipos de ética, o sea, la ética es una construcción pues subjetiva de uno, ¿no? O sea, es como uno está vinculado al mundo y cómo uno construye su estructura valorativa frente al mundo. O sea, y desde que somos sujetos pensantes tenemos nuestras construcciones éticas, o sea, entonces no hay una única ética, ¿cierto? Entonces, no estamos en filosofía, pero o sea, es un tema que, por ejemplo, sucede al momento de investigación, ¿no? O sea, hay un libro, un artículo muy interesante de Silvia Rivera, que no me acuerdo cómo se llama, pero es algo sobre el TOA, se los voy a pasar si quieren por email, donde ella precisamente agarra un cuento de Borges y dice cómo un antropólogo va a vivir a la comunidad, además haciendo su tesis doctoral. Pero después regresa, después de estar mucho tiempo, y no quiere escribir su tesis doctoral. ¿Por qué? Porque no quiere dar cuenta de qué ha visto y de qué ha vivido. Porque si da cuenta de lo que ha visto y ha vivido, estaría traicionando a esa comunidad. Es interesante. Ahí es una posición ética, ¿no? O sea, el investigador está en una posición ética, dice ahí, porque el dar cuenta siempre puede tener una finalidad instrumental. Por ejemplo, ella, y lo pongo como ejemplo porque me parece interesante para la provocación en ciencias sociales, ¿no? Por ejemplo, ella dice, yo me arrepiento mucho de lo que he escrito, porque lo que he escrito lo han utilizado, no en la línea que yo quería. Es decir, por ejemplo, oprimidos pero no vencidos, lo ha utilizado el gobierno, lo ha utilizado el MIR, etcétera, para dar sus capacitaciones, etcétera, etcétera. Y mi finalidad jamás fue esa, sino dar cuenta que había una historia subalterna, que tenía otro proyecto de emancipación, etc. Y por eso dice, las palabras pueden ser utilizadas y manipuladas más que las imágenes. Interesante su propuesta. Entonces ahí está, o sea, no quiere decir que el investigador no tiene ética, todos tenemos una ética frente al suceso, al hecho. ¿Cómo respondemos frente a eso? Es distinta. Es decir, la culpa, en tu conciencia moral, pues, ¿no? O sea, porque no puede ser como que, o sea, muchas veces uno dice, tú has sido del MNR, sí, y digo, y esta es una inquisición para que yo tenga que responder por qué he sido del MNR. O sea, estamos o sea, es pecado ser de un partido político, haber sido, etcétera. O sea, no, o sea, ahí sí, o sea, uno puede decir, pero no porque estás ahí, eres parte de esa estructura. ¿Entiendes? En tu vida te has debido juntar con gente de todo tipo y te debes arrepentir con algunos, o bien debes valorarla de forma crítica con otros. O sea, no hay pues una línea recta de la construcción del sujeto. Nadie. O sea, entonces, ¿de qué estamos hablando cuando empezamos a cuestionar una posición ética, política? O sea, uno pudiera cuestionar más todavía a aquellos sujetos que no han tomado posición nunca en sus vidas, pero que siempre están diciendo esto ha pasado, esto has hecho, etc. Entonces, ¿cuándo pusiste vos la cabeza en un asunto político? O sea, ahí por ejemplo, la ética de Maquiavelo es muy interesante, porque la ética de Maquiavelo era tomar posición
tomar posición en función de un acontecimiento, ¿no? Y claro, la ética de Maquiavelo era decir el mal menor. Abuso del poder. No, el mal del menor, poder. fíjense el concepto, el mal menor. Hay que tomar una posición que sea el mal menor. O sea, era peor no tomar una posición. O sea, apartarse y ser el ángel de ahí y apartarse y no tomar una posición. Entonces, bueno, nos hemos metido a un tema que no tiene nada que ver, pero que está vinculado ahí. ¿A qué quiero ir? Para que luego podamos dialogar, ¿no? Porque la finalidad mía, o el tema que está propuesta aquí es contexto histórico y marco conceptual, como se llama, ¿no? ¿A qué quiero ir? Primero que todo proyecto de investigación o todo proyecto de estudio de caso ahora parte de una definición, ¿no? Parte de una definición de ustedes, parte de una definición, es más, de un problema. Tienen que plantearse un problema. Uno diría eso, ¿cómo se hace? Un poco haciendo el ejercicio mental, o sea, ¿qué me interesa? ¿Qué quiero estudiar? ¿No? ¿Qué quiero estudiar? O sea, no que quiero estudiar leyendo los libros, sino que quiero indagar. ¿Qué me sorprende? ¿Qué temita? ¿Qué asunto me interesa? Primero, ¿qué me interesa? Tú puedes decir el 11 de enero me interesa, aunque tenías varias, democracia. Sí, pero eso es muy grande. No es que es muy grande, uno diría, ¿por qué? ¿Por qué te interesa democracia? Tal vez ahí pudieras, ¿no? Entonces vas a decir, el 11 de enero me interesa. Segunda pregunta, ¿por qué te interesa? O sea, uno tiene que responderse, no tiene que ir a preguntarle al profesor, a decir, a ver, usted dígame, no. Uno tiene que plantearse en su cerebro, primero, ¿qué me interesa? ¿Qué tema me interesa? ¿Por qué me interesa? ¿No? Posiblemente en ese por qué yo tenga una serie de respuestas, y valoraciones. Normalmente, y no es pecado, todos tenemos nuestra concepción valorativa de la realidad. Es imposible no tenerla, porque todos los días estamos discutiendo o tenemos una posición pues frente a la realidad, frente a los sucesos, frente a los hechos, y se va construyendo en nuestra concepción una concepción valorativa. Es decir, puta, aquí hay dictadura, aquí hay algo, o sea, hay un porqué. Ese porqué lo tengo que desmenuzar. O sea, ese porqué, o sea, primero, ¿qué tema y por qué? Siempre. Ahí es por qué. Y el desmenuzar es problematizar, ¿no? No es fácil problematizar. Si quieren podemos ver paso por paso, ¿no? O sea, primero, ¿cuáles son los temas? Vamos a discutir mañana. A ver, ¿qué temas? Segundo, ¿por qué te interesa ese tema? ¿Por qué te interesa? O sea, y tercero, ¿qué problema hay? ¿Qué problema hay en ese? Posiblemente tal vez no hay ningún problema. Entonces, ¿para qué investigar si no hay problema? ¿No? Si no hay un asunto que efectivamente sea una pregunta, o bien un cuestionamiento, o bien algo que no me deja vivir. Y dice, puta, tengo que dar respuesta a esto. ¿Cierto? O sea, tengo que dar una respuesta a eso. Entonces, eso es problematizar. Pero normalmente en esa problematización priman nuestras concepciones inmediatas, ¿no? Que es lógico que uno parte de eso, ¿no? O sea, Platón diría, prima nuestro sentido, nuestra doxa, nuestra opinión común, no sentido común, que es otra cosa. Nuestra doxa sería nuestra opinión común, es decir, lo que normalmente percibimos, que dicen, y que comulgamos, como somos parte de lo que se dice, ¿no? Esa es la primera entrada a una problemática. La segunda entrada a una problemática es como que esto que es, no es sentido común, es doxa, es opinión común, va empezando a ser realmente un problema de investigación, un problema de indagación. Ahorita tengo la palabra Juan Carlos, ¿sí? Un problema de investigación. Y ahí entra lo que llamaríamos esta contextualización histórica, o lo que en ciencias sociales se llama construcción del estado del arte. Porque siempre te dicen estado del arte.
O antes, y era muy mal que se diga eso, marco teórico. No, eso tenemos que empezar a sacarnos de nuestra cabeza, ¿no? Esos son esquemas muy, ¿qué diría? Escolásticos, ¿no? Pero en realidad el marco teórico ¿Ya no se llama marco teórico? no es que no se llama, yo creo que... ¿Ya han cambiado de nombre? No es que no se llama, sino posiblemente la visión metodológica le puso ese nombre. Pero ¿a qué se refiere? A cómo problematizo más allá de la doxa, a cómo voy a problematizar un asunto más allá de la opinión común, ¿no? Y por lo tanto voy a encontrar un punto de mayor interés, de definición más precisa de lo que quiero investigar. Vamos a hacer un ejemplo, ¿no? Es decir, a lo mejor les daré la palabra hasta aquí. O sea, más o menos me están siguiendo. Sí. Yo. Hombre, quiero como pendios. Creo, no sé porque soy una completa ignorante, que hay una diferencia entre lo que es un estudio de caso y una investigación. Nosotros en psicología trabajamos lo que son los estudios de caso, y en un estudio de caso vos no te planteas una problematización, ¿no? Vos tienes a Juan Pérez y expones Juan Pérez. Bueno, Juan Pérez tiene a su mamá así, su papá así, esta es la triada edípica, esta es su neurosis, esta es la sintomatología, bla, bla. Ese es un estudio de caso, es así como lo presentamos en psicología, ¿no? Hacemos el análisis, presentamos el caso y se hace el análisis, ¿no? Y por otro lado, la investigación. Yo he realizado una investigación sustentada en 3 estudios de caso. O sea, ahí es donde te planteo la pregunta. No sé, pues yo ubico que hay una diferencia entre lo que es un estudio de caso, porque mi investigación, la problematización, ha estado sostenida por estudios de caso. No sé. Por eso, o sea, No sé, pero a ver, vayamos por el diferencia esquema. entre, una cosa es estudio de caso, que no hay una problematización, es la descripción y el análisis del caso. Eso por lo menos en psicología es así como se trabaja un estudio de caso. Y por otro lado, una investigación, lo cual implica una metodología, ¿no?, que tiene que ver con objetivos y la problematización, y lo que nosotros en psicología trabajamos, en mi universidad dogmáticamente nos pone como la pregunta metodológica, que está en el planteamiento del problema. Pero eso es una investigación, ¿no? Un estudio de caso puede estar dentro de una investigación. Ya, ahorita vamos a ir. Yo decía que son cosas distintas, porque la problematización no sería más bien el sustento del problema de investigación, y cualquier tipo de investigación necesita una problematización, así sea un estudio de caso. Sí. O sea, yo creo que es otra cosa de lo que estamos hablando, porque tal vez ya se va a los resultados de investigación más que a la problematización. La problematización es de dónde surge el problema de investigación, cuál es el sustento y la justificación del problema de investigación. No es tampoco el matemático ni el estado del arte. Hay que tener harto cuidado entre lo que es la situación. A nosotros en psicología nos han enseñado eso, pregradito yo. Una cosa es el problema, la situación problema, y otra el planteamiento del problema de investigación. Es decir, hay un problema, pero este problema de sí por solo no, digamos, por ejemplo, qué sé yo, una epidemia de algo, ¿no? Pero ¿qué está problematizando? ¿Cuál es el problema que está en torno a esto? Entonces, ¿de dónde surge la problemática? claro, es que hay que... ¿De dónde voy? ¿Por qué quiero estudiar este problema? ¿De dónde surge mi necesidad de comprender? Más, ¿de dónde? Está interesante el de dónde, digamos, pero también es interesante pensar, el problema es que hay una epidemia de SIDA, ¿ya? Hay una epidemia, ese es el problema. Entonces, ¿qué problema? Ese es el problema, la sociedad te viene con un problema. Tenemos mucha gente con SIDA, harto SIDA, ese es el problema. Entonces, tú te vas a preguntar por qué hay SIDA, esa va a ser, no, si tú te presentas, por eso, a partir de ese problema se hace a partir
construcción problemática. Pero a partir, una cosa es la situación, problema, y otra cosa es la construcción problemática. Ahora, un estudio de caso puede sostener una investigación, es decir, dar argumentos. O sea, un estudio de caso es, claro, no, un estudio de caso, un estudio de caso no se... Por favor, regresemos y luego vamos a discutir. Por eso es importante, a ver, busquen en internet, una cosa es estudio de caso y otra cosa es investigación. Pero bueno, yo creo que estamos viendo las... Ya, en Wikipedia ahí rapidito, lo más fácil. En serio, una cosa es estudio de caso y otra cosa es investigación. Bueno, yo no pusiera tan complicado ni tan difícil, ¿no? O sea, porque el tema de investigación, y eso es como que una recomendación, ¿no? O sea, no es sujetarse tanto a las estructuras, así paso 1, paso 2, metodológico, sino es lanzarse a la piscina. O sea, ¿qué podemos hacer aquí? Compartir pues nuestras, cómo hemos hecho investigación, y si no hemos hecho, plantear cómo podemos hacer una investigación, porque es haciendo, no hay fórmula exacta de cómo se hace una investigación social. Solamente, o sea, compartir de algunos criterios, algunos tips, eso es lo que yo les daría, dando algunos tips para que les sirva. Si no les sirve, allá ustedes vean para qué ha servido, tal vez no sirva nada de lo que esté diciendo, pero yo diría que son los tips que yo utilizo normalmente, ¿no? Algunos tips, porque estoy consciente de que no hay método así. Si no es un alzar, va a depender del área, va a depender del problema. Siempre se dice que el objeto te define el método. Es común decir, es una palabra ahí, y es como se hace. Es metiéndose pues en investigación. Metiéndose. Entonces nada más estaba diciendo qué pasitos había que hacer, o al menos qué hago yo. Yo planteo un tema. Ese tema normalmente surge, o sea, de las percepciones generales que uno tiene, ¿no? O sea, y en función de los intereses que uno tiene. Por eso la segunda pregunta, ¿por qué voy a estudiar eso? Pero tiene que haber un interés mío respecto al tema. ¿No? Si no, bueno, como consultor a veces me dan temas y claro, tengo que hacerlos, ¿no? Y me definen en unos términos de referencia, todo lo que quieren y lo hago. Pero yo como investigador individual me planteo asuntos, problemáticas, asuntos que no nacen, o sea, nacen a partir de la docs, etcétera, pero que también en función a mi perspectiva teórica, a mis lecturas, a mis charlas con amigos, etcétera, me propongo. Eso es. Y me propongo y a partir de ahí parto. Tema, problema. ¿Qué es un problema? Porque pueden decir el problema es el problema no. El problema es como yo defino un problema. Finalmente, yo defino un problema. O sea, uno pudiera decir el problema son las necesidades básicas insatisfechas. Sí, para unos. Pero para otros puede decir es una carencia. Uno está definiendo el problema, o sea, nuevamente, y esto recurriendo a Rancière, uno diría el lenguaje mismo no es pues lineal, la relación entre significante y significado no es lineal, ¿no? Sino que uno va dándole el sentido. Entonces, en esa lógica, ¿a qué voy? Por ejemplo, para mí construir el problema no es pues decir... sí, puede ser un problema que no requiere mucha indagación, la descripción de un fenómeno, ¿sí? Entonces ves y lo puedo describir. Pero si yo quiero problematizar un hecho, entonces voy a empezar a tener una prenoción valorativa, si se quiere, de un asunto, y en función de eso tengo que empezar mi indagación. Porque la problematización no es un resultado solo de mi cerebro. A muchos los he visto sentados ahí y están pensados y diciendo, ¿qué estás haciendo? Oye, nada, o sea, queriendo sacar el problema. No, lo que tienes que hacer es, o sea, primero, si tu tema es el 11 de enero, por decir, anda a buscar toda la información que hay sobre el 11 de enero. O sea, todo lo que puedes
levantar como información bibliográfica o percepciones, o sea, revisar todo lo que puedas. No quiere decir que tienes que encontrar toda la información, posiblemente no se pueda. Y posiblemente si haces eso, puedes hacer otro tipo de investigación, cuáles son las interpretaciones del 11 de enero, no es tu objetivo. O sea, ahí vas a ir precisando, cada vez más tu problema de investigación. O sea, primero, indagar. Indagar es esta revisión bibliográfica que va a estar vinculada al estado del arte, un estado de situación del tema o del asunto que te interesa. Eso es un estado del arte. Un balance, si se quiere, un estado de situación que lo haces tú porque necesitas hacerlo. Primero, no es el tema, no eres tú el único que se le ha ocurrido investigar el tema, o indagar, o problematizar, o decir algo sobre el tema. Siempre ha habido alguien. Y si no ha habido alguien específicamente 11 de enero, hay otros que han indagado alrededor del 11 de enero. Han dicho algo sobre el tema. Entonces empiezas a ver las distintas interpretaciones. Con algunas, vas a decir, coinciden conmigo. Eso es lo que a veces a uno le sucede. Está leyendo a alguien y dice, lo que yo he dicho o he querido decir, lo dice este cuate. No, lo está diciendo. Es más, me está quitando mis palabras. Sí, yo siempre pienso eso. ¿No? Entonces, o sea, me está quitando mis palabras, está diciendo lo que yo he pensado. Pero qué bien, pues, ¿no? Entonces, o sea, está afirmando más todavía mi línea de indagación, ¿no? Pero luego va a empezar, vas a encontrar también otro. Entonces, esa es un poco la revisión del estado del arte. Lo que un poco aquí aparece, ¿no? Como contextualización. Estoy contextualizando el tema. Estoy buscando, o sea, ahorita vamos a ver cómo se hace eso también, por la experiencia mía, que es anecdótica. Hay distintas formas. Cada uno tendría que tener su forma de construcción de su estado del arte. Yo diría, por eso eviten hacer el capítulo marco teórico. No es necesario. No es porque ahí se van a perder. Ahorita te doy la palabra, ¿no? Se van a perder, pero siempre tienen que hacer el estado del arte. Es decir, ¿para qué estado del arte? Para su cerebro. Para alimentar su cerebro, para alimentar su conocimiento de un asunto que les interesa. Es porque si tú vas a escribir sobre un asunto, tienes que por lo menos saber más allá de la doxa, más allá de la opinión común, ese asunto. Porque quieres decir algo sobre ese asunto, sobre ese problema. Quieres mencionar, afirmar algo sobre eso. Entonces, por lo tanto, lo primero que hago es que dicen, pues, todos, por los que hay, ¿no? Claro, y en función de eso, claro, vas a encontrar coincidencias y no vas a encontrar coincidencias. ¿Eso para qué te va a servir? Para ir diferenciando. El balance es ese, es un balance, es como construir el espectro de posiciones, de criterios, de concepciones respecto al mismo problema. Cómo unos lo han abordado, cómo otros lo han abordado, qué han dicho, etc. O sea, y tú sabes, y dices, Fernando Mayorga entiende que, por ejemplo, no sé, ahorita no se me ocurre, ¿no? Decir, Fernando Mayorga dice, por ejemplo, de que estamos en un momento en el cual hay una democracia de mayorías, etc. José Luis Exeni dice esto, o sea, puedes llegar, o sea, se te abre y le encuentras la diferencia, no dice lo mismo del Exeni que el de Diego Ayala dice otra cosa. Entonces estás construyendo en tu cerebro, o sea, las diferencias que hay entre uno y otro, las diferentes interpretaciones que tienen sobre un mismo fenómeno. Eso te va a permitir precisar más tu objeto, porque tú dirías, no voy a decir pues lo que Fernando dice, o tal vez puedo seguir lo que dice Fernando, pero ampliándole. Se podría coincidir. O sea, claro, coincidir, luego te puede acusar que estás haciendo plagio, porque no le has acusado, porque no le has citado, etc. Pero por supuesto, eso es legítimo, o sea, o puedes cuestionar y discutir con él, porque le encuentras una debilidad argumentativa, porque, o sea, vas a ir descifrando, ¿no es cierto? O tal vez ninguno de esos cosas te interesa, solamente te interesa como un asunto y dices, ninguno ha estudiado o ninguno ha dicho nada sobre las características de la movilización.
Y por lo tanto yo voy a entrar a este tema. Entonces esto te está, si se dan cuenta, es un ejercicio súper importante porque te está delimitando hacia dónde estás yendo con tu estudio de caso, con tu asunto de investigación, ¿no? Entonces, a partir de eso ya vas a ir construyendo lo que viene a ser la matriz, la que viene a ser los objetivos. O sea, todo eso normalmente se pide un perfil, ¿no? Y a veces uno se queda en el perfil y nunca más, o sea, es más, lo hacen y nunca más hacen porque eso en realidad uno debería hacerlo como ejercicio propio, ¿no? Para poder ordenarse. O sea, no sé si hay preguntas hasta aquí. Entonces, sea estado del arte, sea investigación, de maestría o lo que sea, implica producción de conocimiento, ¿no? Y para que realmente podamos producir conocimiento tenemos que empezar a romper ciertos esquemas preestablecidos, ¿no? ¿Qué habla? Jorge Volpi, para leer la mente. ¿Volpi? Volpi, sí. ¿O B? Chica, ¿no? Volpi, eso es Volpi. Y si pueden leer sus novelas, mejor todavía, ¿no? Pero este texto o sea, yo les sugiero, ¿no? Porque para que precisamente entendamos y podamos abrir nuestros cerebros y rompamos los esquemas preestablecidos, ¿no? Y además darnos cuenta de que en gran parte la construcción de conocimiento siempre implica ficcionalizar la realidad, construir ficciones, ¿no? Entonces sin eso no va a haber posibilidades, ¿no?, de producir nuevo conocimiento, según Volpi, que yo estaría de acuerdo. Entonces, además él escribe mucha literatura y en realidad se avienta a hacer eso para provocar, ¿no? Y uno aprende más de la literatura que a veces de los textos científicos que abordan otras dimensiones que normalmente no las procesamos. Pero ¿a qué iba inicialmente? Un poco que vayamos rompiendo los esquemas preestablecidos para poder generar dinámicas de producción de conocimiento, ¿no? Normalmente estamos habituados, por ejemplo, a que nos digan, después de haber definido nuestro perfil, después de haber definido nuestro objeto de estudio y precisado nuestros objetos específicos, etcétera, que hagamos el marco teórico, ¿no? Y hemos entendido por marco teórico como que qué perspectiva teórica agarramos para abordar la temática que hemos elegido, ¿no? Porque te dicen tienes que hacer eso, si no, no es, ¿no? ¿Qué teorías vas a...? ¿Qué teorías te permiten aproximarte al objeto? Sí, puede ser eso, pero normalmente a veces he entendido desde qué teoría vas a ver el objeto, ¿no? O sea, desde qué perspectiva. No quiero decir que estoy de acuerdo con eso. No estoy de acuerdo con O sea, lo que estoy diciendo es que eso es lo que tenemos que cuestionar. ¿Por qué? ¿Qué es lo que ha sucedido con eso? Que normalmente han hecho sus marcos teóricos y han querido encasillar su análisis a la perspectiva teórica que han tenido. Y ese encasillar es bastante forzado. Muchos investigadores que se dicen investigadores hacen eso. Construyen su marco teórico, o sea, sus categorías, sus conceptos, su estructura analítica y lo aplican. Supuestamente, entre comillas, lo aplican y buscan información que dé cuenta a su perspectiva teórica. A veces es muy fácil, pero es demasiado artificial, ¿no? ¿Por qué? Porque en realidad estoy forzando la realidad, puedo encontrar los datos que yo quiera. O sea, los datos son manipulables, ¿no? Como por ejemplo, decir los datos son, el oficialismo los manipula y nos presenta así. Sí, pues. Como también pueden los de la oposición agarrar eso y presentarlos de otra manera. Entonces, los datos no nos están diciendo la verdad. Primero, tampoco hay verdades, hay lucha por interpretación de un hecho, etc. Entonces, agarrar, construir marcos teóricos estancos o bien establecidos y aplicarlos es un mal ejercicio, es una no producción de investigación. Entonces, ¿cómo hago una investigación? O sea, ¿cómo
cómo problematiza un objeto y cómo a partir del objeto construir metodología. Porque ese es el gran problema que tenemos, ¿no es cierto? Es decir, ¿cómo voy a construir un método que me permita dar cuenta de lo que yo quiero investigar, o quiero explicar, o quiero interpretar, ¿no? Entonces, un poco lo que decimos, por un lado ayuda el estado del arte, que es el balance de situación de lo que se ha dicho sobre el asunto. Por eso hay la exigencia de decir, lo que has dicho sobre el asunto no puede ser tan genérico, como decir, por ejemplo, voy a estudiar la democracia. Porque ahí el estado del arte sería pues una enciclopedia, ¿no es cierto? O sea, porque ahí tendrías que ir desde Platón, Aristóteles, o sea, nunca acabarías. Como Martín escrito un textito bien lindo sobre el estado del arte. No, entonces no pudieras hacer eso, ¿no? Entonces como que uno tiene que empezar a delimitar y decir, bueno, pues democracia en Bolivia ya es algo más específico, pero igual parece ser algo muy grande, ¿no? Entonces si quieres, no sé, modelo democrático del gobierno de Evo Morales, ya parece más preciso, parece más delimitado y por lo tanto posible, ¿no? Pero tiene un concepto difícil, democracia, si se dan cuenta. O sea, tiene un concepto que implica una relación con un concepto, con una categoría que uno pudiera decir, pues, hacer el estado del arte sobre democracia va a ser entonces volver al punto inicial, al punto donde no era posible, es una enciclopedia. Entonces ahí tienes que tomar decisiones. Y las decisiones se van construyendo en gran parte de manera subjetiva. O sea, son tus lentes. Todos, sin excepción, tenemos perspectiva teórica. O sea, todos, ¿no? Tenemos, o sea, una noción de democracia, por ejemplo, en este instante. Entonces, a partir de eso me agarro de esto y voy haciendo la lectura de qué se ha dicho sobre el modelo democrático de Evo Morales. Y voy clasificando, voy haciendo mi estado del arte. Entonces es como que una decisión pragmática. Uno dice, tienes que ser bien práctico, porque si no, nunca vas a acabar tu tesis, o nunca vas a acabar tu investigación. Es más, no lo vas a hacer, porque vas a estar tan desorientado de decir, pues, me voy a leer estos 5 libros sobre democracia. No procede por ahí, ¿no? Entonces tendría que ser más pragmático, y si digo de democracia en Bolivia, y además no de todo Bolivia, voy a elegir unos cuantos vinculados a mi objeto de estudio, y esos son los que voy a revisar. Entonces, por eso es importante la primera definición, ¿qué voy a estudiar? ¿No? ¿Y por qué? Entonces aquí un poco van las anécdotas. Por ejemplo, yo participaba en algunas investigaciones, por ejemplo sobre el MAS, ¿no? O sea, cómo ha sido la construcción de... O sea, primero ha sido explicar qué es el MAS. ¿Por qué? Porque había un debate en el mundo académico, como en el espacio público, si era partido o no era partido. Es un tema sencillo. Muchos decían es partido político, otros decían no es partido político. Entonces había ahí un problema de investigación. Es decir, ¿es partido o no es partido? Fue la primera pregunta, ¿no? O sea, la primera pregunta para indagar eso no es. Entonces, el paso siguiente fue empezar a buscar por los buscadores toda la bibliografía que se había escrito sobre el MAS, que no era mucha. O sea, que no era mucha. Entonces he encontrado, por ejemplo, a 2 autores que escribieron bastante sobre el MAS, Pablo Stefanoni y Herbert Duarte. Entonces, claro, vas bajando toda la información, armas tu dossier y empiezas a revisar todo lo que han dicho sobre el MAS. Entonces, como que ya empiezas a construir, o sea, te empiezas a dar cuenta, porque por ejemplo el trabajo de Herbert Duarte es su tesis doctoral, ¿no? Sobre el MAS. Entonces uno diría, aquí hay buena información, ¿no? Y
buena información porque claro, uno primero puede encontrar mucha información basura. Cuando digo basura, sirve no de mucho, sirve para tener el criterio, puedo encontrar artículos de opinión, valoraciones, etcétera, ¿no? Otra información complementaria que quisimos hacer y lo hicimos a medias era la información hemerográfica, que en este caso sirve como datos primarios, pero como que todavía no nos ayudaba a problematizar el asunto, ¿no? En cambio, cuando ya entramos a las tesis o a la producción respecto a esa temática, empezamos a encontrar varios elementos que constituían problemas. Entonces, la estrategia, en mi caso, siempre fue, y es como un hábito, siempre busco todo lo que exista, todo lo que puedo encontrar y hallar, y armar los dossiers y revisarlos. Que no es para que haga el capítulo, sino porque necesito esa información, es decir, necesito conocer cómo han trabajado el asunto, qué están diciendo sobre el tema, etc. Entonces hay algunos que, obviamente, como hemos dicho hace rato, te atraen más, y esos tienes que seguir, esa es la pesquisa que llamamos. Te atraen más, ¿por qué? Porque se asemejan a los puntos que tú estás diciendo. No estás repitiendo lo mismo que estás diciendo, sino que estás hallando otros asuntos que te parecen interesantes, cómo los abordan. No es una repetición, o sea, de lo que has dicho, sino que encuentras, es como, no sé si les ha sucedido cuando leen a Zabaleta, entonces encuentras cosas que te alimentan y que dices, bueno, pues aquí parece interesante, ¿no? O sea, este concepto de acumulación en el seno de la masa, ¿qué es eso? Te plantean preguntas, entonces te vas abriendo en esa perspectiva y obviamente eso te ayuda muchísimo a que precises más tu objeto de investigación y tu perspectiva también teórica, porque vas a encontrar referencias teóricas, referencias bibliográficas que te están ayudando para poder tener, o sea, el problema se te mete y tienes que dar respuesta. No sé si les ha ocurrido, pero el problema se te mete en ti y tienes que dar una respuesta, buscas. Y ahí es cuando empiezas a buscar, si quieres, argumentos teóricos. Ahí es donde puedes empezar a buscar Bourdieu, el que creas. ¿Y por qué? Porque dices, algo ha dicho o he escuchado que han abordado este asunto. Entonces, como por ejemplo en mi caso decía, algo he escuchado sobre el neocorporativismo. Entonces busco neocorporativismo y encuentro a Klausov, encuentro a Smither, etc. y me pongo a leer, y con eso es suficiente para armar un buen argumento. Un buen argumento que ya uno diría, ese es pues mi lente teórico, analítico para abordar el asunto. Y ahí es donde digo, aquí voy a decir cosas nuevas, o voy a encontrar cosas nuevas, o por lo menos voy a insertarme al debate con asuntos nuevos. Será la misma problemática, pero estoy entrando con asuntos nuevos. Entonces, esa es un poco la experiencia. Por ejemplo, ahora estoy con un interés que es de hace poco, que es investigar sobre la política desde abajo, ¿no? O sea, es más, quiero investigar eso, ¿no? La política desde abajo. Es un tema, ¿no? Es un tema. ¿Por qué me interesa? Porque creo que hay ahí nuevos datos, nueva lectura para dar cuenta de que en el campo político no se limita a la dinámica binaria amigo-enemigo, gobierno-oposición, sino que hay dinámicas heterogéneas, plurales, que se están generando en las dimensiones de abajo, ¿no? Por ejemplo, determinados grupos políticos, como quienes, cooperativistas mineros, política desde abajo, ¿no? O sea, podemos tener concepciones peyorativas, negativas, son unos cabrones, pero inciden en el campo político, ¿no? O sea, definen, inciden, son sectores que no son menores, ¿no? Entonces, y que por lo tanto hay que explicar, pues, qué onda, su estructura, por decir, política desde abajo es ver la otra institucionalidad,
que está fuera de la lógica estatal. Primera, si quieren, casi concepción teórica, es decir, fuera del Estado están, pero entonces deben tener otra institucionalidad. ¿Qué significa? Una estructura organizativa, formas de gobierno, cómo deciden, cómo administran recursos naturales, cómo hay relaciones de poder en ellos, etc. ¿no? Entonces estás definiendo política desde abajo, juntas vecinales. ¿No? ¿Qué son las juntas vecinales como estructuras de mediación, de negociación? ¿No? Es otra forma de política que no es partido político, que no es una estructura de autogobierno que tiene, ¿no? pero que incide, porque el alcalde no puede gobernar sin esos coños, sin esa presión de ellos, ¿no? Entonces como que es otro factor de ver la dimensión de lo político. Esa. Otra, interculturales, los cocaleros. Dice, pero a ver, ¿cuántas investigaciones de los cocaleros hay? Una, dos, por imaginar, ¿no? Pero sí, les sacamos la mierda diciéndoles de que son depredadores, todo lo que quieran, está bien, pero daremos cuenta, o sea, no son menores sus incidencias. Entonces, como que vas definiendo. Tú no solamente tienes que buscar lo que se ha dicho sobre ellos, que en muchos casos vas a encontrar poco, muy poco, y entonces ahí se te va a abrir un otro gran problema. Tienes que tener una perspectiva teórica, se te tiene que abrir una perspectiva teórica, y ahí es donde va a entrar la otra fase, que es la construcción del método, o sea, con qué técnicas, con qué metodologías se investiga una problemática, ¿no? O sea, y ahí pueden ser útiles, desde mi perspectiva, por ejemplo, siempre es útil las dos, la cualitativa como la cuantitativa. Entonces ahí es donde uno puede combinar, pero ¿quién define el peso de una y de la otra? Es pues uno. O sea, siempre uno va a ir de... Tú tenías un comentario hace rato, ¿no? Yo era de otra cosa, pero creo que era sobre el estado del arte, que tú decías que podría ser solamente investigaciones. Mi pregunta era si también podría ser libros teóricos. Sí, yo he visto algunos estados del arte donde trabajan conceptos, por ejemplo, esta es democracia, digamos, ¿no? Y hacen una recopilación de conceptualizaciones teóricas sobre conceptos, pero no son libros de investigaciones, sino más bien conceptuales. Entonces yo tenía la duda que se puede mezclar en un estado del arte ese tipo de elementos, digamos, o va más hacia el estado, hacia el campo teórico. Esa era una duda que tenía, pero era lo O sea, yo, con esto del estado del arte, no sé, yo soy bastante ignorante, ¿no? Pero tiene que ver con todos los elementos previos que se hayan analizado respecto a tu tema. Para eso tiene que estar claro cuál es tu tema. Entonces, en función a tu tema, tú buscas ya sea conceptos, todo lo que se haya escrito acerca de lo que tú quieres trabajar. ¿Qué es lo que se ha hablado? Por lo menos eso me han dicho, ¿no? ¿Qué es lo que se ha hablado sobre eso? ¿Pero has platicado eso? mi duda O sea, yo diría para dar respuesta a lo tuyo, ¿no? O sea, no es como el huevo y la gallina, ¿no? claro. O sea, uno va descubriendo, o sea, porque no puedes tener definido desde el inicio cuál es, en términos tan específicos, tu objeto. Es una intuición. O sea, mañana vamos a ver, por ejemplo, qué temas, una intuición allá, quiero estudiar eso. Pero entonces no la tienes tampoco totalmente clara, ¿no? La revisión bibliográfica te va a ayudar a precisar más, a delimitar más. Y ahí es donde recién te vas a proponer ahora entonces ¿qué es la otra pregunta? ¿Cómo empiezo a investigar después de que he descubierto, por ejemplo, que tengo que investigar a los cocaleros? ¿Cómo la hago? O sea, primero he dicho, mi interés es política desde abajo, porque creo, por lo que he indagado, he revisado, porque además me interesa, etc. Quiero estudiar política desde abajo, ¿no? Pero ese puede ser un tema tan amplio, o sea,
por ejemplo, estoy buscando, ¿no? Teóricamente, qué es política desde abajo. Entonces, los anarquistas, toda una teoría del anarquismo que es la política desde abajo, o sea, subvertir el orden, etc. No me interesa tanto. Me interesan las estructuras institucionales de poder que vienen desde abajo y que están incidiendo en la dinámica, ¿no? O sea, por ejemplo, la universidad es otro objeto de estudio de investigación política. Hasta un título anda, Juegos de Poder en la Universidad. Sería lindísimo una investigación sobre eso, ¿no? Entonces, o sea, como que hay la intuición, hay el interés, es decir, ¿por qué quiero estudiar la universidad? ¿Por qué quiero estudiar los grupos de poder en la universidad? ¿No? O sea, entonces ahí uno diría, bueno, pues aquí hay un tema central, porque estudiar eso parece que lo que sucede en la universidad está sucediendo en chiquito, estudio de caso, está sucediendo en el país. ¿No? Entonces uno diría, muchas cosas se asemejan. Hay una judicialización dentro de la estructura universitaria, a nivel nacional igual. Parecen los mismos esquemas de estructura de poder. Hay un rey chiquito en la universidad y un rey grande a nivel nacional. Uno puede utilizar estos, claro, depende del nivel de la investigación, por eso lanzarse a la investigación siempre es lanzarse a la piscina, ¿no? O sea, y es nada más, es ir respondiendo a las preguntas de uno. Tú, Ricardo, querías decir algo, ¿no? ¿Qué más, aparte de vos, al rato, por favor, quisiera que hable? Quiero tener 100 de participación, por favor. ¿Por qué, por favor? ¿Por qué no quieren que tenga 100 de participación? El marco teórico también sale del estado del arte, ¿no? Es decir, de esa pesquisa que tú hablas, poco a poco ya vamos a ir determinando qué es lo que sirve y qué no nos sirve. Y entonces ahí vamos discerniendo, y estos son los conceptos, o estos son los autores que creo que es mejor trabajar como autores, nos decía Fernando Mayorga la anterior vez, que él trabaja más como autores que con teoría. Pero si se dan cuenta, si leen el texto de Fernando, nunca hay referencia a los autores. O sea, el marco teórico es una construcción para uno. Claro. O sea, es igual el estado del arte, es una construcción para uno. Por eso normalmente se pide, y por ejemplo, vamos a ver si en cualquier libro que lean, no hay puede ser marco teórico. No hay. Hay una introducción donde se dice qué perspectiva, no ni siquiera qué perspectiva va a seguir, sino problematiza un asunto que normalmente tiene derivaciones teóricas, ¿no? O interpretativas, porque cuando decimos teóricas es la perspectiva de interpretación que te ha influido o que tú sientes que tú has construido y puedes aportar, ¿no? Ella es una producción de conocimiento, es decir, algo nuevo estás diciendo, del cual te sientes seguro o segura de afirmar. O sea, por eso dicen, tienes que tener seguridad teórica para decir algo, ¿no? O sea, no quiere decir que conozcas, ¿no? Sino que puedas decir, pues, con evidencias, con cierta seguridad de tus afirmaciones, ¿no? Es como, por ejemplo, Fernando dice, gobierno dividido. Es un concepto, ¿de dónde se ha sacado? Claro que se ha sacado del análisis político comparado, de la teoría política comparada. Se da gobierno dividido cuando un poder no tiene todo el parlamento, sino que tiene una traba, etc., ¿no? Pero lo ha interpretado y nos los ha puesto. El gobierno dividido se dio en el primer gobierno de Evo Morales. Está utilizando una concepción teórica para ofrecernos una interpretación, para facilitarnos el entendimiento de una dinámica compleja. Entonces, por eso el marco teórico de esta concepción teórica es en realidad tuyo. Tú tienes que construirte eso. O sea, no necesariamente lo tienes que poner, porque ponerlo, yo sé que ponerlo es bien complicado. O sea, muy poco se escribe en teoría, ¿no? O sea, y además, no sé, avéntense a escribir algo de teoría. Se van a quedar trabados, porque escribir es un ejercicio mental, ¿no? Es un ejercicio mental de pensar, como diría Nare, ¿no? Es el pensar, y el pensar no es, pues, no es el fluir, sino es cómo se van articulando racionalmente los conceptos,
cómo se van estructurando las relaciones, ¿no? Entonces, si entras a eso, no vas a hacer nunca la investigación, ¿no? Te vas a quedar ahí. O bien lo que vas a hacer es lo que normalmente hacen, o sea, copiar y listo, ¿no? Pero uno le preguntaría, ¿y para qué te sirvió todo eso? No hay forma de relación, ¿no? En muchas investigaciones se ve eso, ¿no? O sea, ¿qué relación hay de la primera? Es más, hay muchas tesis de maestría, por ejemplo, estaba en el concurso de las tesis de maestría, o sea, más de la mitad o el 70% de la tesis de maestría era pues el marco teórico. Y el 30% era la investigación, ¿ya? Entonces uno diría, pues no. O sea, no. Sí. Pero también hay datos muy descriptivos. Muy descriptivos, que casi un 60-70% digamos, son altamente descriptivos. Algunos son muy ricos, digamos, por la forma de cómo se lo describe, pero después, digamos, terminan toda la descripción en un núcleo muy normativo ya también, ¿no? Frente a esto que desde todo, sin embargo, esto se ve. Yo digo obviamente llegar a un proceso de realización muy complejo y se requiere una disciplina muy larga, ¿no? Y generar valores de encadenamientos conceptuales, categoriales, etc. Sin embargo, pues siempre hay atismos, ¿no? Teóricos que puede uno dejar los conceptuales a hallazgo, ya por uno o por otro, ¿no? Lo que quería consultar es que la experiencia que tú has seguido, por ejemplo, en algunas investigaciones que has realizado, particularmente esa que conozco de la guerra del agua, y yo la veo como una investigación más como una línea, digamos, sociológica, ¿no? Si has hallado, digamos, en el camino de la investigación, determinadas becas podrían, después de esta investigación, tal vez ser hoy, yo no sé si te digo actualizar, si una investigación que ha tenido ese dato que ha ocurrido tantos años atrás, estamos hablando de casi 17 años atrás, si podría hoy tener un valor en investigación para actualizar o para complementar, digamos, una perspectiva decisional, esta estructura institucional de los actores que no han estado, digamos, en el escenario tapiz, digamos, de los actores sociales, sino en la estructura institucional de las decisiones. Por ejemplo, la guerra del agua, poco se sabe cuál ha sido el comportamiento, para aquí es medio especulativo, digamos, ¿no? Cuál ha sido el mundo de las intenciones, digamos, del gobierno de entonces, los decretos de entonces, que involucraron a los actores para, digamos, llegar a un lado, por decirlo de algún modo, a que aprovechaban. Y hay determinada documentación interesante que se vea, digamos, todo este elemento que tuvo otro cariz, que tornaría otro cariz la guerra del agua respecto de la parte interior de la estructura de decisiones institucionales, algo alcaldía, gobierno, ministerio. Sí. ¿Qué valor tú crees que podría, si vamos a una investigación que después de unos 17 años pueda ser, digamos, complementable con eso? Dos cosas, ¿no? Primero, el ejercicio que tú has hecho y es un ejercicio de problematización, ¿no? O sea, de abordar, de tratar de especificar una temática. Yo te diría, posiblemente no hay trabajos nuevos que indaguen esa dimensión que tú dices, pero que ha quedado abierto. O sea, todo evento, todo fenómeno, obviamente te plantea distintas formas de entrar. O sea, no hay una última palabra ni en el tema de democracia, por más que hay enciclopedias, o sea, de abordar el tema. Claro, uno te recomendaría no te metas ahí porque te vas a perder, pero no quiere decir que ya está agotado, ¿no? O sea, o lo que afirman sea lo definitivo. Claro, que sea la verdad o lo definitivo, que alguien ya lo ha dicho, que Xeni ya lo dijo, y qué más vas a decir que de Xeni, ¿no? O sea, va a depender de tu entrada. O sea, por ejemplo, tú estás viendo la entrada más institucional, ¿no es cierto, Ricardo? Para ver esto, y por lo tanto hay ver problemas que vienen desde allá, que pudieran haberse puesto en evidencia allá, pero que actualmente uno pudiera decir, bueno, pues muchas de estas cosas se pueden derivar, ¿no? En términos decisionales, etc.
O sea, ¿cuáles son las dos cosas? Uno, por ejemplo, este libro de Leer la Mente, diría, o sea, en el campo primero que no hay ideas originales completas, ¿no? O sea, todos son memes que están entre nosotros, es decir, antes había ese resguardo de decir yo tengo la idea original, ¿no? Yo tengo yo lo dije primero, etc. ¿no? O yo lo pensé primero, etc. O normalmente uno dice cuando uno está buscando el problema o el asunto o el tema, tiene que ser original, ¿no? O sea, tiene que ser un tema original, un tema... No hay eso, ¿no? O sea, porque... O sea, todo lo que es producción en realidad es de los memes, nos servimos de los memes, no los memes de... No los memes de internet. Pero, claro, son ideas, a eso llamaríamos memes, ¿no? O sea, las ideas están entre nosotros, están circulando, y cada vez circulan de una manera muchísimo más democrática, más veloz, etc. Entonces no hay una propiedad exclusiva de los memes, ¿no? Hasta antes, por ejemplo, muchos ocultaban sus libros porque ahí estaban las claves. Decían, este libro nadie ha dicho, ¿no? O sea, por ejemplo, de Democracia Postliberal hace unos 10 años, ya veía el libro, por ejemplo, de Smith, ¿no? Y de cosas de Democracia Postliberal. Entonces lo ocultaban y decían, desde ahí daban las ideas nuevas, etc., ¿no? Pero ahora como que todo eso se ha roto, esos esquemas, y para bien, porque uno diría, tenemos que empezar a alimentarnos de nuestras ideas y del intercambio de estas ideas. Yo puedo agarrar la idea que Freddy puede decir y lo desarrollo, y no me va a venir a decir, oye hermano, yo dije en la reunión primero esa idea y tú lo has hecho. Decir, pero ¿qué voy a hacer? Decir, tú me has dado la semillita y le he metido, pues, ¿no? ¿Me entiendes? Pero es como que uno diría, así están funcionando las cosas. O sea, primero hay que superar ese esquema de la idea original, de que va a ser el aporte original. No, en algunos casos va a ser repetición, pero repetición con un plus, siempre con un plus tuyo, etc. Ojalá que siempre sea así. La otra es el plagio, ¿no? A eso, obviamente, el plagio es agarrar el texto que ha hecho él, etc., y lo pongo como si fuera mío. ¿No? Y si yo tengo poder porque tengo más recursos o porque estoy dentro del estudio, lo difundo más todavía y claro, él aparece como que me ha copiado, ¿no? Entonces, ese sí es un problema, pero el que yo me sirva de los memes o de sus ideas es legítimo, ¿no? O sea, porque ya no hay pues el registro de propiedad intelectual, etc., ¿no? Entonces, ahí es donde por eso es importante la revisión bibliográfica. O sea, ¿por qué? Porque quiero alimentarme de las ideas que otros han desarrollado. Y estas ideas me están abriendo horizontes de indagación, de investigación. No quiere decir que ese nomás es el que tiene que desarrollar esa idea. O sea, por ejemplo, si yo tengo la idea de estudiar política desde abajo, no quiere decir que yo nomás tengo que estudiar la política desde abajo, ¿no? O sea, y es más, desde mi interpretación, no quiere decir que haya otras interpretaciones de la política desde abajo, ¿no? Entonces, es un campo, ahí se va construyendo lo que llamaríamos una comunidad académica, que es lo que no tenemos, ¿no? Los memes nos dan luces, inclusive para delinear la parte que nos interesa, el tema que nos interesa. Sí. ¿Qué son los memes? Los memes son las ideas que están flotando entre nosotros, ¿no? O sea, no los que solo están en el internet, Que también ¿no? flotan entre nosotros. Pero por supuesto, es una copia de eso, pues. Claro. Entonces, los memes no tienen propiedad, los memes están entre nosotros. O sea, ¿qué son los memes? Ahí iría este otro concepto del sentido común, ¿no? Porque hay memes que uno diría son válidos, pues, y hay otros que no. Entonces, el campo del sentido común son estas construcciones que ya son comunes entre nosotros, que son intersubjetivas, y que partimos de eso. No sé si aquí vimos lo de Hannah Arendt, ¿no? O sea, cuando Hannah Arendt, o sea, saben quién es Hannah Arendt, ¿no es cierto? O sea, es una judía que está escapando del Holocausto, etcétera, y que primero cuestiona esta idea de cómo los nazis
pudieron llegar a pensar en fabricar máquinas o instrumentos para aniquilar a las personas, con criterio de eficacia y eficiencia, ¿no es cierto? Es decir, utilizando la razón científica, instrumental, o sea, lo más desarrollado, porque supuestamente la razón, el desarrollo científico nos debería liberar. Sin embargo, los nazis utilizan el desarrollo científico para aniquilar personas. Esa es su pregunta de investigación, ¿no? O sea, si se dan cuenta, es un verdadero problema que ella misma dice: no encuentro en la tradición occidental del pensamiento político occidental una respuesta a esto. Es como si hubiéramos subido una escalera y hemos botado luego la escalera y no tenemos recursos para pensar y dar cuenta por qué los nazis han llegado a diseñar una máquina del terror o del horror. Porque supuestamente los alemanes primero son los más ilustrados, está Kant, está Hegel, está Marx, y ellos son los que producen una máquina horrorosa, ¿no? O sea, muy buen argumento. O sea, está dando cuenta de su estado del arte, lo que vean, de un problema de investigación fuerte, ¿cierto? O sea, dar cuenta y ofrecer qué onda, qué está pasando. Claro, y por eso su producción intelectual es muy interesante, no lo vamos a sintetizar aquí, pero ¿a qué me iba a hacer hace un rato? Ella decía que normalmente los sujetos estamos acostumbrados a pensar en función a referentes establecidos o preestablecidos, ¿no? O sea, por eso todos cumplimos de alguna manera un registro que ya está dado. Por ejemplo, un día me sucedió, ¿no? Mi papá tiene un problema con la alcaldía que tiene que ver con la regularización, no sé, con el nuevo catastro, etc. Y aparecieron 2 metros más de diferente, y en función a eso le cargan, le hacen que el pago de impuestos que tuvo hasta la fecha tiene que pagar de nuevo por los 2 metros, que no había estado bien registrado en la información del catastro, ¿no? Y uno diría, ¿quién cometió el error? La alcaldía. La alcaldía no registrar bien lo que estaba en la minuta, le puso 2 metros más. Y claro, el dueño nunca se dio cuenta que estaba 2 metros más, ¿no? Pero entonces vas con el funcionario y el funcionario te dice, la prescripción solo vale desde 2008 hacia adelante. Después se puede prescribir. Y uno diría, ¿por qué? No, es que la prescripción es así. Está establecido según la ley que solo desde el telado. O sea, no entra al caso, no emite juicio, no ve el caso particular, sino dice, desde ahí van a tener y lo otro tienen que pagar. Entonces uno está, si se da cuenta, un funcionario no pudiera entender, decir, oye, ustedes se equivocaron, ¿no? Ustedes no pueden cobrar esto. No, el funcionario solo te dice, es más, ni te escucha. Porque en su lógica está, me apego a la ley. Ni me apego, pedí la prescripción, pero la prescripción solo es desde tal año, ¿no? Entonces, los sujetos, a lo que voy a hablar, los sujetos dicen están acostumbrados a actuar en función a marcos establecidos, ¿no? Y esa es la capacidad, o sea, no está diciendo que está mal, o sea, uno diría, por eso es la importancia del derecho y de la ley, porque es el referente al cual podemos agarrarnos para que se pueda emitir un juicio, una decisión, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando este referente no existe? Está hablando del Holocausto, cuando no nos sirve este referente. Yo hablaría qué pasa cuando no nos sirve el argumento del funcionario. Entonces, ahí la respuesta de Hannah Arendt no es que el sujeto no puede pensar, el sujeto tendría que apelar al sentido común, ¿no? Es decir, salirse, o sea, no salirse como no hay, apelar al sentido común. Entonces, el sentido común solamente es la que te pueda generar juicio. En otras palabras, está diciendo, el horror se posibilitó porque no hubo capacidad de pensar, de emitir juicio. O sea, uno no pudiera decir, yo solo cumplí las órdenes, ¿no? Tenía que haberse dado cuenta y emitir un juicio, decir, esto está mal.
Entonces, es muy interesante eso, son los desafíos también de la investigación, ¿no? O sea, porque, por ejemplo, los que hacen investigación en ciencias jurídicas pueden decir, dice pues, la letra muerta de la ley. O sea, ¿cuándo se ha dicho que la letra muerta de la ley da cuenta de la realidad particular? Cuando debería servir solamente, y ahí va el sentido común, como un criterio para evaluar y analizar el caso particular. Un criterio, ¿qué es el sentido común? Es intersubjetividad de decir, pues, todos tenemos derechos, o todos somos iguales, ¿no? Entonces son cosas que ya están dentro de nosotros, ya está constituida como algo que comulgamos.